que me encanta. Dice, porque así. A ver, esto lo dijo Pablo, ¿de acuerdo? Y Pablo lo dijo, se refería concretamente a la iglesia de Corinto, a los corintios, ¿vale? Es la primera carta a la iglesia de Corinto. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, fíjate que dice, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Qué maravilloso. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y por último, verso 27 dice, vosotros, pues, dijo Pablo a la iglesia de Corinto, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Y esto se extiende a la edad contemporánea, al siglo XXI, ahora. Amén. Cierra tus ojos. Padre, quiero presentarte, poner en tus manos, Señor, esta exposición de tu palabra. Señor, solo te pido algo, como siempre, que tú te glorifiques en medio de tu palabra, porque tú eres el Verbo hecho carne. La palabra eres tú mismo, Señor. El único protagonista eres tú, Señor. Yo te ruego que apartes toda incredulidad, Dios mío, y que apartes toda piedra de tropiezo, empezando por mí, Señor. Señor, glorifícate en medio de tu palabra y en medio de tu pueblo. Y dame la capacidad, Señor, necesaria para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te pido que me des gracia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído una parte fundamental de la Escritura. Hemos leído realmente algo que, bueno, seguramente todos sabíais, todos conocíais, pero a ver un momentito. Vaya por Dios, perdí algo importante. ¿Os esperáis un momentito? Voy a dar un poco. Voy a dar alguna bofetada. Pero espiritualmente hablando, Espiritualmente hablando. Pero voy a dar alguna bofetada porque a veces oigo tantas cosas.
a veces oigo, y permitidme, y perdón por la expresión, tantas tonterías, que hoy me viene como anillo al dedo esta palabra para poner cosas en su sitio. Y las voy a poner de forma breve, no preocuparos. De que veo alguna cara que dice, uff, son las 12:20, ha empezado tarde. No, ya sabéis que yo, como mucho, me estoy 2 o 3 horas predicando, así que tenéis tiempo de ir a comer, ¿eh? Jesús. Nada, un ratito breve, no os preocuparos. Pero sí es cierto que quiero poner cosas en orden, porque el cuerpo humano, como digo, funciona de esta manera. Funciona, pues, todo se debe, todo el cuerpo se debe a un solo miembro, que es la cabeza, ¿verdad? Y hemos leído que Pablo precisamente está ilustrando esto que os he preguntado de los miembros y del cuerpo, y Pablo lo ilustra de una manera sensacional, y todo está dirigido a una sola iglesia, la iglesia de Corinto, y luego explicaré el por qué, y por qué no a otra, por qué no a la de Éfeso o a la de Roma, en Romanos, sino por qué en Corinto, ¿no? Y Pablo esto lo enfoca de una sola manera, para que la gente entienda algo fundamental, y es que la iglesia no es una reunión de personas, como mucha gente entiende y da a entender por sus hechos. La iglesia es un cuerpo vivo. ¿Amén? ¿Entendéis eso? Me sabe mal decirlo, pero es la verdad. A veces, por nuestros hechos, por la forma con que tratamos la iglesia, por la forma con la que nos comportamos frente a los cultos, por las preferencias que tenemos, por el orden de prioridades que hay en mi corazón, no estoy diciendo que sea un cuerpo vivo. Estoy diciendo que realmente es una reunión pura y dura de personas, bueno, que de alguna forma creemos en Dios y que nos reunimos los domingos o los miércoles o otro día y aquí se acabó. Y hay un fallo fundamental en el siglo XXI y en todos los siglos anteriores, ¿eh? La gente se ha confundido, mucha gente se ha confundido y no da el lugar que le corresponde a la iglesia, como tampoco a Cristo, obviamente. Pero ahora hablamos de la iglesia. ¿Entendéis? No es una simple reunión de domingos. No es una simple reunión donde va la gente con el cuello medio torcido. Ay, qué cansado estoy. A ver si acaba pronto, porque es como si fuera una obligación venir. No, oiga, aquí no se obliga a nadie. A Cristo se le sigue por amor. ¿Entendéis eso? Entonces, no hace falta que uno venga aquí de una forma. O sea, es que yo, mirad, y lo digo con total sinceridad. Con total sinceridad. Bueno, ¿sabéis qué? No lo voy a decir. No lo voy a decir. No quiero empezar dando espiritualmente bofetadas. Quiero ir predicando y luego, pues, si tengo que dar alguna que se ha escapado, es que habrá sido involuntariamente, ¿eh? Porque yo tengo las manos, las tengo aquí, las tengo ocupadas, ¿eh? Luego ya, si empiezo ahora. A ver, el eje central del Nuevo Testamento, ¿cuál pensáis que es? ¿Cuál pensáis que es, diríamos, el tema, el concepto, el eje central del Nuevo Testamento? No del Antiguo, del Nuevo Testamento. ¿Cuál pensáis que es? ¿Qué trata el Nuevo Testamento? ¿Quién nace? ¿Quién muere? ¿De qué habla Pablo? ¿De qué hablan los apóstoles? ¿De qué hablan el libro de Romanos, de Tesalonicenses? ¿Cuál es el eje central del Nuevo Testamento? Es la unión con Cristo, la unión con tu cabeza, que es Jesús. Amén. Ese es el tema principal. De hecho, Jesús, en Evangelio de San Juan, capítulo 15, ¿os acordáis que habla de los pámpanos? ¿Y qué dice? Dice, yo soy, ¿quién? La vid.
¿Y vosotros? Por tanto, o sea, el eje central del Nuevo Testamento fundamentalmente es la unión de la gente, de los redimidos, con Cristo. O sea, en otras palabras, del cuerpo con su cabeza. Amén, iglesia. ¿Entendemos eso? Porque es importantísimo. Porque la vida, que lo entendamos, la vida del cuerpo proviene de la cabeza. Pastor, no te entiendo. Pues es muy fácil. Vamos a aplicarlo en el sentido físico. Tú puedes vivir sin un pie, pero sin la cabeza no vas a vivir. ¿O no? A ti te pueden cortar un dedo, como amputar un miembro, pero como te amputen la cabeza, se acabó el bacalao. No puedes. No puedes vivir. Por tanto, nuestra vida, ¿de qué depende? De la cabeza. ¿Y tu vida espiritual de quién depende? De la cabeza, que es Cristo. No del pastor, de la cabeza, que es Cristo. Amén, iglesia. Y yo estaba buscando en los estudios que yo tenía, en una asignatura que se llama Eclesiología, que los que hagáis el segundo grado, que sabéis que ya a nivel más universitario así, pues ya lo veréis, ya llegará el tiempo. Y cogí un concepto que no me acordaba, pero que realmente es maravilloso. Y dice, la iglesia no es opcional en la vida cristiana, es constitutiva. ¿Y eso qué es, pastor? ¿A qué te refieres? Pues no es una opción la iglesia. ¿Entiendes? En otras palabras, cuando yo me convierto a Cristo, cuando yo me convierto al cristianismo, yo debo de forma automática, automatizada, pertenecer al cuerpo de Cristo a través de la iglesia. No es una opción que me dé el Señor y diga, bueno, si tú quieres, pues vas a pertenecer a una iglesia. No, es constitutivo. Es decir, el hecho de ser cristiano constituye una obligación, el hecho de pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Entiendes eso? ¿Cuánta gente he hablado yo con ella? No, yo no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia. Ah, no, ¿por qué? No, yo creo en Dios. Creo en Dios, pero yo lo creo a mi manera y yo soy independiente. Porque, sin ir más lejos, un compañero mío venezolano que ahora está en Estados Unidos, se largó sin decir nada, pero bueno, hacía poquito hablé con él y me decía, no, si mi familia y yo creemos todos en Dios. Todos creemos en Dios. Yo también, ¿eh? Y la vida que lleva, bueno, en fin. Yo también, y creo en Dios. Ah, sí. Entonces, ¿vas a alguna iglesia? No, yo no voy a una iglesia. ¿Pero por qué? Dime por qué. No, mira, ¿sabes qué pasa? Que en mi país tuvimos una serie de desengaños con el pastor que había en esa iglesia y hacía esto, me empezó a contar tal, y eso no era, este hombre era un falso. Y ya esa persona se siente totalmente independizada del tema de la iglesia. ¿Entendéis? Y son gente que viven independientes y de eso quiero hablar hoy. De ese tipo de gente. De la gente que hoy estoy aquí, perdón, aquí está pasando, Aquí está pasando. Gente que dice, hoy estoy aquí, en la iglesia de Santa Coloma de Farnés, y la semana que viene no los ves. ¿Y qué ha pasado? ¿Contactas con ellos? No, es que... te has largado. Sí, por cualquier excusa. Vale. ¿Has consultado con Dios? Es que ya ni le pregunto, porque es una obviedad que no han consultado con Dios. ¿Entendéis? Entonces, y esto está pasando aquí, en Santa Coloma de Farnés, y estoy detrás de todo eso. Por eso a veces, si me veis, con la cara un poco más seria, cara de limón, de lima a limón, ¿no? De que aquello que dices, es que mi mente a veces hay tantas cosas que no comparto, iglesia. Hay tantas verdades que la gente no pone en práctica. Hay tanta falsedad, hay tanta incultura bíblica, que lo que hacemos es que practicamos cosas que no son. ¿Entendéis? Y entonces a uno
que está aquí, le toca poner cosas en orden. Y si fuera uno o dos, pues dices, bueno, mira, pero cuando se te juntan un montón de cosas, te puedo asegurar que en fin, que gloria a Dios. Amén. Entonces, en la eclesiología dice que el hecho de participar, o sea, en una iglesia no es opcional, es algo constitutivo, es decir, es una obligación. Amén. El Espíritu Santo no solamente regenera a personas, que también, ¿no? Regenera personas. Tú estás mal, te pones delante del Señor, oras a Dios, Dios te levanta, Dios te perdona, sino que el Espíritu Santo constituye de por sí, y lo ha hecho desde Cristo, una auténtica comunidad. Quiero empezar por aquí para que entiendas lo que es la iglesia. ¿Vale? Somos una comunidad fundada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos eso? Que no es una reunión cualquiera. Pastor, ¿y la iglesia dónde está? ¿Qué es una iglesia? ¿Dónde se puede considerar que está la iglesia? Es muy sencillo. Mirad, donde haya una proclamación de la palabra, el Espíritu Santo da vida. ¿Entiendes eso? Lo más importante es entender que el que da vida es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia no es una comunidad cualquiera. Es un cuerpo con vida. Vida de Dios, vida del Espíritu Santo. ¿Entendéis eso? Entonces, la iglesia está donde realmente la palabra del Señor se proclama con libertad y con verdad, y el Espíritu Santo es quien da la vida. ¿Qué pensáis de, por ejemplo, una iglesia que no tenga vida del Espíritu? ¿Qué sucede sin el Espíritu Santo? Porque digo que el Espíritu Santo es el que da la vida. Por tanto, una iglesia sin vida del Espíritu, ¿qué puede suceder? Está muerta, ¿verdad? Hay una estructura, porque todas las iglesias tienen estructura, ¿verdad? Estructura, pero no tienen cuerpo. ¿Entiendes eso? No tienen cuerpo. El cuerpo, el que da la vida al cuerpo es Cristo, es el Espíritu Santo. Es estructura, todo es estructura. Hay, a ver, lo diré de otra manera. Hay, pues, ministerio de intercesión. Hay ministerio evangelístico, hay grupo de alabanza, hay una persona que predica, ¿entendéis? Hay esto, hay lo otro, hay una estructura para que haya un funcionamiento, pero realmente no hay un cuerpo verdadero. Es solamente una parafernalia que se ve desde fuera para adentro. ¿Entendéis eso? Y hay una organización, por tanto, pero no hay vida, ¿no? Porque si no está el Espíritu, no hay vida. No hay vida. Y de eso quiero hablar hoy. De eso. Precisamente de esto. Que entendamos lo que es la iglesia. Que demos la importancia que se merece la iglesia. Y diferenciar los diferentes tipos, entre comillas, de iglesias. De iglesias. Porque no todas son iglesias verdaderas. ¿Entendéis eso? La base reguladora es el Espíritu Santo de Dios. Os dije una vez, y lo vuelvo a repetir, y lo repetiré siempre, no os dejéis influenciar por la unción. La unción no significa nada. De nada, la unción no va interrelacionada con la santidad. ¿Entendéis? No está interrelacionada con la santidad, porque el Señor se debe a su palabra. El que no es contra mí, por mí es. Es decir, Dios, ahora imaginaros, porque algunos me miran así, pero ahora imaginaros, que yo llevo una doble vida, que vivo en pecado, pero a la vez soy pastor de la iglesia, ¿no? Y la gente tiene que comer de la palabra, y la gente pues quizás quiere que ore por ellos y necesita un nivel espiritual. ¿Vosotros creéis que el Señor no va a utilizarme, no para hacerme bien a mí, no, para hacer bien al pueblo? Claro que va a utilizarme, y lo he visto.
Lo he visto y siempre os digo, y lo digo muchas veces, conozco a gente, obviamente sin nombres, ¿no? Pero que haciendo campañas en fin, importantes, ¿de acuerdo? Sanaciones importantes, mover del espíritu importante, y estaban en adulterio. Y aún la gente se extraña, bueno, entendedme, la gente que sabe, ¿no? Se extraña, pero ¿qué te vas a extrañar? El Señor tiene que ser fiel a su palabra. Esa gente necesitan del Señor, y el único miembro que Dios puede utilizar en ese momento es esa persona que está en pecado. Luego ya vendrá el tiempo donde estarán cara a cara el Señor con esa persona. ¿Entendéis eso? Por tanto, la unción no es constitutiva de santidad, ni muchísimo menos. Porque la santidad nos lleva ¿a qué? A los dones del Espíritu. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu? ¿Habla de santidad? ¿Habla de santidad? Así que siempre fijaros, por favor, en los dones, jamás en la unción, porque la unción no es constitutiva de santidad. Amén. Y por eso hay iglesias que realmente no son iglesias. Y de eso quiero hablar hoy. Y no paro, y quiero hablar hoy de eso. Y ahora voy a arrancar ya, porque si no arranco, no... ¿Por qué Pablo le habla a la iglesia de Corinto? ¿Y por qué no le habla a la iglesia de Éfeso o de Tesalónica o de Roma? El libro de Romanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había un contexto específico para hablarle a aquella gente. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que en su esencia tenía muchas divisiones internas. Estaba muy dividida. Era una iglesia que tenía mucha competencia entre dones. ¿Entendéis eso? O sea, había mucho orgullo espiritual. Una iglesia donde, por ejemplo, tú tenías el don de discernimiento y yo el don de profecía. Oye, es que yo estoy más ungido que tú, porque, don de profecía es más importante, y la gente competía con los dones. Había mucho orgullo espiritual. Yo tengo más de Dios, tú tienes menos, y eso ¿a qué llevaba? ¿A qué lleva hoy en día? A división. Cuando estoy en desacuerdo con parte de la iglesia o con un hermano, al final, ¿en dónde va a desembocar todo eso? En división. Una iglesia dividida. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo puede moverse en una iglesia dividida, donde hay celos, donde realmente pues el orgullo, ¿verdad?, la vanagloria realmente está dividiendo a los miembros? Es imposible. ¿Entendéis? Por eso Pablo habla a la iglesia de Corinto. Y Pablo, con todas las palabras que les recuerda a ellos y que les habla a ellos sobre el tema del cuerpo de Cristo, solamente quiere llegar a una sencilla conclusión. Una conclusión, y que lo entiendan sobre todas las cosas. Y quiero que entendáis esto también vosotros. Porque Pablo se refería a eso. No importa quién brille más dentro de la iglesia. No importa. Porque lo que importa verdaderamente es que la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, haya una unidad verdadera. Amén. Y entenderlo esto. Por eso siempre que oro digo: Señor, aquí eres tú el único protagonista. Aquí no hay ni pastores ni nadie. Si estamos tú y yo aquí, es por Él. Si nos sacan aquí a Cristo y nos sacan la manifestación y la vida del Espíritu, nos morimos. Sería una estructura en vano que duraría 2, 3, 4 años y nos iríamos todos a la calle. ¿Entendéis? Por eso el único protagonista es Él. Únicamente es Él. Y la iglesia de Corinto sufría de este mal. Estaban todos vanagloriados, que el Señor les había dado dones, y estaban todos como que yo soy mejor que tú, yo soy superior a ti, y al final tiene que ir Pablo, un hombre de Dios.
¿Y qué creéis? Que fue allí, fue con buenas palabras, obviamente, pero lo que dijo Pablo está aquí. Y él no se casa con nadie. Él, cuando tenía que decir esto es blanco y es negro, se enfade quien se enfade y punto. Y lo dijo, y hemos leído lo que dijo, ¿verdad? Y yo lo he dividido en varias, como la semana anterior, ¿verdad? Para un poco ser más sencillo para vosotros también. El cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia, no es ninguna metáfora, no es ninguna comparación literaria, como a veces, en fin, gente puede decir. La Iglesia de Cristo realmente es una realidad espiritual. Mira, en Pablo, en la Biblia, hemos leído estos primeros versículos y Pablo dice que la Iglesia, o sea, Pablo no dice que la Iglesia sea como un cuerpo. Pablo asegura que la Iglesia es un cuerpo, pero dice algo más. Dice, la palabra que utiliza es, así también Cristo. ¿Veis esto? Dice, así también Cristo. O sea, esto es algo muy profundo que dijo Pablo, que quiero que hoy, en esta mañana, lo entendáis, para entender realmente lo que es en sí la Iglesia. Lo que vino a decir Pablo con estas palabras, así también Cristo, es que la Iglesia no es solo una institución que representamos a Cristo. Quédate bien con estas palabras, ¿vale? O sea, la Iglesia no es solamente una institución que representa al Señor. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes? Sino que es algo más. Es el medio visible para el mundo del mover, de la declaración de Cristo en la tierra. ¿Entendemos eso? De verdad que lo hemos entendido, porque es muy fuerte eso, ¿eh? O sea, si es el medio por el cual el Señor se manifiesta, entonces, cuando tú y yo estamos mal, ¿qué estamos manifestando? ¿A Cristo? Uy, cuidado con eso, Iglesia, porque ¿veis cómo ya empezamos sin querer, a extender la mano y a dar bofetadas? Pues claro, si resulta de que es el medio por el cual Cristo se está manifestando al mundo y tú y yo somos parte de la Iglesia, ¿qué manifestamos en ocasiones? ¿Estamos haciendo bien a la gente? Porque, claro, el mundo, la gente, cuando digo el mundo me refiero a todos aquellos que no son creyentes, pues el mundo es muy grande, ¿verdad? Hay de todo. Puede haber pues otro tipo de creencias, lo que sea, da igual, exactamente igual. Pero cuando diríamos el no creyente ve a la Iglesia, ¿qué es lo que debería ver realmente? Debería ver a Cristo sirviendo a ellos mismos, ¿verdad? Cuando el mundo ve a la Iglesia, ¿qué debería ver también? Pues el amor de Dios, el amor de Cristo. Cristo amando a aquellos que no tienen al Espíritu Santo en su interior, ¿o no? Y cuando el mundo mira o ve a la Iglesia, debería ver realmente las palabras de Cristo, a Cristo hablando de verdad. Y a veces, ¿qué decimos? ¿Por qué digo esto? Y a veces, ¿qué decimos? Desde el primero hasta el último, pasando por mí. En tu trabajo, esto es verdad. ¿Podemos decir que es verdadero? ¿Pueden ver en tu trabajo que Cristo habla a través de la Iglesia? ¿Pueden ver en tu familia, en tus amistades, que Cristo ama a través de la Iglesia? ¿Que eres tú? ¿Pueden verlo? No me contestes, no quiero mirar ni a nadie, miro aquí la pantalla. Pues si contestas que no, por eso hoy te estoy predicando. Por eso. Porque la Iglesia es algo más importante de lo que a veces nosotros cualificamos. No en vano la Iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y con nuestros hechos lo que estamos haciendo es desvalorizar lo que Dios debe utilizar. Y en ocasiones utiliza. Pero qué triste es, iglesia, que el Señor tenga que utilizar una persona que está inmersa en el pecado. ¿Os acordáis cuando Dios utilizó un asno? El profeta Balaam, todo aquello. Pudiendo utilizar un vaso de honra, pudiendo utilizar una vasija llena de su presencia, que tenga que utilizar una vasija sucia, porque es fiel a su palabra. Qué triste. Pero claro, eso no queda impune, obviamente. Eso no queda impune. ¿Os acordáis, verdad, de la ley de la responsabilidad individual? De lo que siembres, cosecharás. Y si Dios tiene que utilizar realmente tu vasija, y si está sucia, Dios te va a utilizar, o a mí. Pero luego va a llegar un tiempo en el cual tendré que dar explicaciones. Y ya veremos qué sucede. Ya veremos qué sucede. Escucha, dice Efesios en capítulo 1, verso 22, habla de algo concreto. Dice, Cristo es la cabeza. Eso lo sabías, ¿no? ¿Y qué significa que Cristo sea la cabeza entonces? Pues que la cabeza, hemos dicho antes que es la que da las órdenes, la cabeza es la que dirige realmente, ¿no? Y el cuerpo, ¿qué debe hacer? Y ejecutar las órdenes de la cabeza. Tú imagínate que yo esté muerto de sed, hay aquí una botella de agua fría y que mi cabeza dé la orden a mis manos, a mis pies y a los nervios de mi cuerpo para que yo ande, camine y coja la botella y que mi cuerpo no responda. ¿Qué pasaría? Pues esto hablaremos ahora, que es lo que pasa en muchas iglesias. Amén. ¿Por qué, pastor? ¿A qué te refieres? Si el cuerpo no responde a la cabeza, ¿qué sucede? Que hay una parálisis espiritual. ¿Entiendes? Igual que tu cuerpo o el mío pueden sufrir una parálisis, también a nivel espiritual sucede lo mismo. Hay una parálisis espiritual. ¿Entiendes? Y si una iglesia está inmersa en una parálisis espiritual, la pregunta es, ¿desde fuera se ve? ¿Se nota? No, ¿eh? ¿La gente que viene nueva lo va a notar? No, no lo va a notar en un principio. Luego sí. Luego verá cosas raras. Luego verá, bueno, primeramente, lo primero de todo, y es una obviedad, es la vida del Espíritu. Yo recuerdo cuando yo me fui de Filadelfia, yo estaba buscando, yo era allí copastor, estaba buscando una iglesia. Y yo iba pues pululando y oraba, Señor, muéstrame dónde tengo que ir, en qué lugar, yo no tengo ni idea. Y yo me dejaba guiar siempre por la vida del Espíritu. Habíamos visitado muchas iglesias, gente amable, de verdad, extraordinariamente amable. Hola, buenos días o buenas tardes, siéntense, Dios le bendiga, no sé qué, una amabilidad extrema. Y cuando te sentabas, ¿te acuerdas que tú tenías vergüenza? Y yo decía, no, ¿qué vergüenza? Yo me levantaba y me largaba, porque no había vida del Espíritu. ¿Para qué voy a aguantar una hora y pico allí? ¿Para machacar mi cuerpo o mi mente? Yo me levantaba y me iba. Y así probamos, hasta que el Señor nos llevó a una iglesia verdadera. Nos llevó a la iglesia de Biblia Abierta en Malgrat de Mar. Y allí volví de nuevo a renacer, volví de nuevo a crecer en el Espíritu. Entonces, no todos son iglesias, ¿entiendes? Por tanto, si hay una parálisis espiritual, esa iglesia está, lo que dice la palabra, justamente paralizada. No hay vida del Espíritu. Amén. Y quiero haceros una pregunta, pero no me contestéis.
¿Estamos obedeciendo realmente la dirección de la cabeza, la dirección de Cristo? ¿O obedecemos según nuestras preferencias? Hazte, por favor, esta pregunta. Es importante que te la contestes tú mismo. Porque a veces Dios quiere algo de ti, o de tu casa, o tu familia, pero yo no lo veo, yo no lo comparto. Entonces voy a mi manera, ¿verdad? El segundo punto lo he anunciado como que somos muchos realmente, pero hay un solo cuerpo. Escuchad, mirad, esto es importante que lo entendamos. ¿A través de qué somos unidos? A través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Hemos leído algo que dijo Pablo, y es eso, la unidad es a través del Espíritu Santo, y aparte fuimos bautizados por el mismo Espíritu. ¿Os dais cuenta de eso? O sea, todo se reduce a un mínimo común denominador, que es el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, si no hay vida, si no le dejamos que esté el Espíritu Santo de Dios, ¿qué? Es una iglesia muerta. A mí allí no me veréis. Jamás. ¿Para qué vas a ir a una iglesia muerta? ¿Para qué? Para acabar de morir. Justamente, ni más ni menos. En las iglesias hay diferentes edades. Hay gente más joven, hay gente menos joven, hay gente más vieja, hay gente de todas las edades. Hay gente que tiene diferentes niveles económicos. Hay gente con más dinero, con menos dinero. Hay gente con diferentes niveles culturales, ¿no? Gente que tiene una carrera universitaria, otros que no tienen tanto, que tienen menos. De alguna forma, todo es diferente. Hay diferentes personalidades, gente que son impetuosos, como Pedro, que cortan la oreja al centurión rápidamente, ¿verdad? Y tienes que ir tú detrás y... ¿Qué has hecho, hombre? No, es que me puse nervioso, es que yo soy muy impetuoso. Y hay gente que son más tranquilos, ¿verdad? Pero tenemos un mismo denominador común. ¿Sabes cuál es? Que todos tenemos al mismo Señor, a Jesucristo de Nazaret. Parte de esa base, porque ahora sí que voy a empezar a dar alguna bofetada que otra. Pero espiritualmente hablando, no hacen daño, son bastante frágiles. Amén. ¿Amén? ¿Habéis comido esto? Es decir, hay mucha variedad, mucha diferencia, pero todos tenemos un mismo denominador común, que tenemos un mismo Señor, un mismo Dios y un mismo Espíritu. Y hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Voy a hacerte una pregunta y contéstame ahora sí. ¿Tú crees realmente que Dios ama la variedad del pueblo? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Seguro, seguro, seguro? Pues claro, así es. Dios ama la variedad, ¿no?, dentro del pueblo de Dios. Esa variedad es algo, en fin, que es de Dios. Porque el problema, y escucha esto bien, por favor, el problema no es ser diferente a los demás. No es que tú seas diferente a tu hermano o a tu hermano, o a tu hermana, perdón. El problema es que hayan divisiones por ser diferentes. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. Y eso es lo que yo he vivido en algunas iglesias. El problema es que haya divisiones por ser diferente. Tú sabes que hay iglesias que dicen, fundamentalmente gente hondureña, fundamentalmente gente brasileña, fundamentalmente gente de este país, fundamentalmente gente española. ¿Crees que esto es de Dios? Por el amor de Dios. ¡Claro que no! Pues se está haciendo hoy en día. Se está haciendo hoy en día. Y eso lo que está provocando son divisiones. Porque tú tienes que mirar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No, es que estoy más... A ver, yo tengo muy claro, yo soy español, nacido aquí.
Si Dios me manda, por ejemplo, pues a un país latino o a Estados Unidos o donde sea, yo no voy a buscar que haya gente española. Yo voy a buscar la voluntad de Dios para mi vida. A ver, ¿dónde quiere el Señor que vaya? Ahí. Yo cuando entré por primera vez a una iglesia evangélica, ¿sabes cómo entré? Con la mano en la cartera, porque me pensaba que me iban a robar. Sí, de verdad, por el tipo de gente que había. Mi mujer lo sabe. Me senté el último, y la mano así. Es que iba así, os lo prometo, iba así por la iglesia. Y la gente pensaría, este está un poco... Pero entré así porque tenía miedo, digo, me van a robar hasta, sí. Por no decir otra cosa. Y digo, y no era así. No era así. No era así. Por tanto, la variedad es algo que genuinamente viene de Dios. Y yo no soy nadie para dividir, para empezar a impartir divisiones. Aquí estos, aquí los rumanos, aquí esta gente y aquí el otro. No, pastor, es que yo me siento más a gusto. Perdóname, mira, escúchame. Si hablas así, no conociste a Dios. Lo siento. Lo siento. Porque yo... nací en un lugar, espiritualmente hablando, donde el nivel cultural era totalmente diferente. Totalmente diferente. Mirad, solamente voy a daros un ejemplo. Yo hablaba perfectamente el inglés. Con los 8 años que yo estuve allí, perdí entre el 80 y el 90%. Pero ¿sabes qué digo? Gloria a Dios. Pero solamente por una cosa, porque Dios tenía para mí ese proyecto, ese propósito de nacer en aquel lugar. Y ese proyecto y ese propósito me dio a mí una serie de cualidades espirituales que en otro lugar no las hubiera tenido, porque era voluntad de Dios enseñarme a través de personas, de circunstancias y de vivencias. A mí el hecho de que he perdido pues prácticamente la totalidad del idioma, bueno, me da igual. ¿Entendéis eso? Entonces, no es bueno para el ser humano aplicar divisiones. Aquí sí, porque estoy más a gusto, porque son los de mi tierra, los de mi pueblo. ¿Qué dijo el Señor? Refiriéndose a su familia. ¿Qué dijo? Por tanto, se habla algo de divisiones, de nacionalidades, de blanco, de blancura o de negrura, o de diferentes tipos de países europeos o occidentales, orientales, me da exactamente igual. Si Dios me envía entre los asiáticos, pues me voy a adaptar y entenderé que es la voluntad de Dios. Y punto. Y yo no puedo decir, no, es que no estoy a gusto. Perdona, algo falla en mi espíritu, algo falla en mi alma, algo falla en mi vida espiritual. No estoy bien. Amén. Y el que tenga oídos oiga. Por tanto, iglesia, fuimos bautizados por un mismo espíritu. Bueno, estaba hablando de la diferencia cultural y, en fin, de caracteres de la iglesia, pero quiero pararme un momento para hablaros de eso. Dios ama la variedad, la ama el Señor. ¿Vale? Os he dicho que el problema, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿La diferencia? No. La división, pero ¿la división por qué viene? Por ser diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no te soporto a ti porque tú eres diferente a mí, ¿no? Pero si tú eres hermano o hermana en Cristo, con un mismo espíritu, has sido bautizado por un mismo espíritu, ¿qué derecho tengo yo a opinar mal de ti o tú de mí? ¿Entiendes? Entonces, no tiene que haber divisiones dentro de lo que es la iglesia. Quiero hacerte 2 preguntas si no me contestas. Y voy siguiendo, ¿vale? Porque quiero llegar a un punto. ¿Estás tú contribuyendo a la unidad o a la división de la iglesia? Con tu vida, con tus comentarios, con tu forma de pensar. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Que contribuyes realmente a dividirla o no? ¿Han habido diferencias, aunque sean pequeñas, en tu vida, que de alguna forma
hayan dañado relaciones? No me contestes. ¿Sabes que la crítica trae división? Trae división. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? ¿Qué debo hacer? Si esa persona me está haciendo cosas mal, ¿qué debo hacer? A ver, ¿qué crees que debes hacer? Háblame. ¿Qué hacemos? No, tú imagínate que Noemí me hace a mí cosas que realmente me hacen daño, ¿verdad? Que no me edifican, me están haciendo daño. ¿Qué hago yo? Voy, por ejemplo, a Jenny y le digo, ¿has visto la maldad que tiene esta mujer? Me está haciendo esto, me está haciendo... Y ella me da la razón a mí, si es verdad, porque mira, un día a mí me hizo lo mismo. Entonces eso a mí me da más cuerpo aún para... Y empiezo, y eso nunca acaba. Madre mía. ¿Y qué sucede aquí? Pues que tengo un aliado fuerte, que es Jenny. Y cuando yo vuelva a querer hablar, ¿qué te crees? ¿Que voy a ir a Darwin? Iré a Jenny. Oye, Jenny, ¿te acuerdas aquello que te comenté? Sí, mira, ha vuelto a pasar, pero esta vez aún más. Y eso se va engordando. ¿Tú crees que eso es un cuerpo de Cristo edificado? Eso es división total y absoluta. Por tanto, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dejar de... Claro, en este caso Jenny no me está edificando, no me sirve para nada. Perdona, es un ejemplo. Es fácil, porque estáis en primera fila, así que... Entonces, ¿qué debo hacer? Pues en primer lugar, tengo dos opciones. Ir directamente a la persona indicada y decirle, mira, escucha, yo nunca lo hago esto, normalmente. Siempre cojo un testigo, pero lo hago como pastor, a no ser que tenga mucha confianza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haría yo? Seguramente, pues, oye, mira, pastor, ¿qué pasa esto? ¿Podrías venir un momentito? Que voy a hablar con esta persona. Sí, vamos. Y vamos a hablar. Y lo aclaramos. Y si esa persona es madura, pues lo va a entender. Oye, y se acabó las historias. Y ya está. Y corto por lo sano de una vez esta situación. ¿Entendéis? Por tanto... dice el verso 18, esto lo he titulado que la diversidad no es algo que sea accidental, o sea, porque ha pasado, porque realmente aquí en esta iglesia tiene que haber gente hondureña, española, dominicanos, brasileños. No, esto no es accidental, esto es un diseño divino. Dice el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Pero qué dice? No como quiso la gente, no como quiso el pastor, no, como Él quiso. Por tanto, la primera cosa que debo hacer es intentar saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, si yo estoy buscando, como buscamos cuando nos fuimos de Filadelfia, es el hecho de intentar guiarte por el Espíritu Santo. Pero cuando ya estoy afincado espiritualmente en el cuerpo de Cristo, no puedo ir por libre. Tengo que contar con el ministerio pastoral. ¿Entendéis? Cuando hay frutos del Espíritu. Fijaros siempre lo que digo, para que luego no hayan dudas. No, es que es... No. Cuando hay frutos del Espíritu por parte del ministerio pastoral, debo contar, porque es un orden en Dios, es un orden en las cosas de Dios, jerárquicamente hablando, contar con Él para unificar, ¿de acuerdo? Y buscar esa dirección. ¿Entendéis, iglesia? Por tanto, según la Biblia, Dios diseñó la iglesia, el cuerpo, con una sola intención. ¿Entiendes? No toda la iglesia, no todos tenemos el mismo llamado, no todos estamos destinados a ubicarnos en el mismo ministerio, diríamos. No todos, como antes decía, tenemos el mismo carácter
No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Y eso es un problema? Pues sí, hay gente que lo utiliza como un problema y dice, claro, es que la iglesia es muy diferente, es que, claro, es muy difícil entenderse con este, con el otro, porque mira, la gran mayoría de gente, aquí somos, por ejemplo, hondureños y el pastor es español y esto es un problema. ¿Sabes qué es eso? Esto es un milagro de Dios. El hecho de que yo, con mis costumbres, con mi cultura, con mi forma con la cual he nacido, o tú, da igual, estemos aquí un domingo, días entre semana, participando de algo que conjuntamente lo estamos celebrando con alegría, con la unción del Espíritu, en un mismo espíritu y con un mismo corazón. Esto no es un problema, esto es un milagro, iglesia. Y a veces, muchas veces, esto no lo vemos, lo obviamos, lo dejamos aparte y no damos importancia a lo que verdaderamente es la iglesia. ¿Entendemos? Y os voy a dar el ejemplo más eficaz del por qué a veces no se entiende de lo que es la iglesia. La gente solamente en ocasiones piensa en divisiones por las diferentes formas de pensar o de actuar o de cultura, pero nosotros ¿en qué creemos? En un Dios que es trino, que es Padre, Hijo y ¿qué más? Por tanto, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero a la vez son uno, están unidos. ¿Lo ves? Y eso el Señor, de alguna manera, lo traslada a la iglesia. Ese misterio lo refleja Cristo a través de la iglesia. Todos somos diferentes, es verdad. Todos somos diferentes, pero a la vez, todos somos uno. Estamos unidos. ¿Entiendes eso? Por eso hay que dar máxima importancia a lo que es la iglesia. Porque cuando yo o cuando tú estamos de alguna forma rechazando la diversidad de la iglesia, la diversidad del pueblo, de alguna forma estamos, de forma directa, estamos rechazando total y absolutamente el diseño de Dios. Y Dios no está de acuerdo. ¿Entendemos eso? La diversidad es algo que proviene del corazón de Dios. Por tanto, esas iglesias donde, el pastor es español y solamente quiero gente española, porque por la cultura, porque nos entendemos mejor, porque yo cuando digo algo o hago una broma se ríen, pero claro, si es de otra cultura, esa broma la van a tomar al revés, o en fin, no es de Dios. ¿Puedes leer, por favor, el verso 25? Escuchad, no os canséis, que aún queda 1 hora y media. Lo digo porque quiero ir acabando, ¿vale? Que es importante lo que viene ahora. Verso 25 y 26, por favor. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vale, correcto. ¿Sabes qué significa esto? Que tú y yo no somos espectadores. No lo somos. Somos hermanos. ¿Y cuánta gente vienen aquí como espectadores? Muchos. Muchos. Me siento, intento participar a mi manera, de que realmente, pues bueno, en fin, siempre de cuando en cuando miro el reloj para ver cómo está el tema y pensando mis cosas. Y cuando acaba el culto, si te he visto, no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque tus problemas no son los míos. Porque me importa un pimiento lo que te pase o lo que te deje de pasar. ¿Por qué? Porque vengo como espectador, no vengo como hermano. ¿Entiendes eso?
Y ese es el problema genuino de muchas, bueno, diría que prácticamente de la gran mayoría de iglesias, que la gente viene como espectadora, no como miembro visible y palpable del cuerpo de Cristo. Porque tus problemas, lo ha leído Tony, tus problemas, tus circunstancias me influyen a mí. Pero si vengo como espectador, no me importa lo que te pase a ti. Claro, si alguien cae, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pues no criticar, levantarlo. Porque, ay Dios mío, pero es que es verdad, escuchadme. Y pasa en muchas iglesias. Cuando alguien cae, ¿por qué es? A ver, porque abandona la oración, porque ha pecado, porque ha hecho cosas que no tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Lo fácil es criticar. ¿Te has dado cuenta de este o de esta? No me lo esperaba, ¿eh? Ahora, yo ya vi algo raro ya cuando subí a presidir, que no tenía unción. Sí, porque le di el otro día la mano, le di un beso y lo vi fría. Es como que el espíritu me estaba... Ay, Dios mío, eres tú el que te estabas alejando. Y yo no, si yo ya veía algo raro. Y empiezas a criticar. Y nuestra obligación no es criticar, es levantar al que está caído, es restaurar al que está caído y no criticarlo, iglesia, ¿entiendes? Porque un día te tocará a ti. No, es que yo estoy libre. Tú no estás libre de nada. Tú no estás libre de nada. Hay tiempo para todo según Eclesiastés. Y si hoy estás bien, mira que no caigas. Porque un día vas a caer, te lo puedo asegurar. Vas a caer. Y vas a necesitar de la ayuda del pueblo de Dios. Y si todos te criticamos, ¿cómo te vas a levantar? ¿Entiendes, iglesia? Entonces, cuidado con lo que hacemos, cuidado. Y luego te voy a hacer otra pregunta. Si alguien triunfa... Ay, pastor, aquí sí que no puedo, ¿eh? No es posible esto. No puede ser que a mí las cosas me vayan mal y a esta persona le vayan tan bien. No es posible. Porque creo que no da lo que tiene que dar de dinero tampoco, ¿eh? Y claro, y todo influye, todo es un desorden. Y mira su casa, no te creas tú que su casa va tan bien, ¿eh? Porque yo he visto, yo he dejado de ver y empieza la crítica. Y en lugar de participar, o sea, de celebrar el triunfo de tu hermano, lo que estás haciendo es que te estás apenando. Estás entrando en un proceso de celos. Y eso trae división. ¿Amén? Por tanto, somos un mismo cuerpo. Mucho cuidado con lo que hacemos. Mucho cuidado con lo que decimos. Porque si yo tengo celos y no comparto el bien que a ti te sucede, tengo un problema. Y tendré que mirármelo. Tengo un problema. ¿Lo entiendes eso, no? No es posible que tú... O es igual, no es posible que a mí las cosas me vayan bien y yo triunfe en cosas, en el trabajo, en la vida, en los estudios o económicamente hablando. Bueno, aquí si toco este tema, es un tema tabú. Hay mucha gente que por ahí no pasa. No es posible que esa persona, esa familia vaya bien de dinero porque yo tengo que trabajar tantas horas, no sé qué, no sé cuánto, y no hay derecho, porque yo estoy pagando un precio, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. ¿Y si a Dios le place eso? ¿Y si es voluntad de Dios que estés en una iglesia llena de chinos? Pues gloria a Dios, ¿no? ¿Y si económicamente vas mal? Pues gloria a Dios, todos hemos pasado por eso. ¿O qué te crees, que no? Yo también. Ha habido momentos en los cuales Dios ha utilizado a su pueblo, a sus siervos, para que nos trajeran comida para comer, porque no tenía en mi casa comida. ¿O qué os pensáis? Pues es eso. ¿Quién ha puesto el púlpito aquí? Es eso. Es el hecho de que entendamos que hay tiempo para todo. Que somos el cuerpo del Señor. Que no podemos hacer ni hablar ni actuar según de qué manera. Que tenemos que edificar. Una iglesia sana. Voy acabando, ¿eh? Voy acabando. La 1:15, voy acabando. A las 3.
más o menos, intentaré. Lo digo porque Cristian me dice siempre, cuando tú dices que acabas, aún te queda, pero hoy de verdad, hoy voy acabando. Escucha, una iglesia sana, ¿qué crees que hace? Dímelo, por favor. Una iglesia sana, oran los unos por los otros, dime sí o no. Una iglesia sana visita a aquel que está espiritualmente caído, visita al que está enfermo en los hospitales. Una iglesia sana acompaña a aquel que realmente está atravesando un tiempo de crisis, de dificultad. ¿Sí o no? Esos son los frutos, entre comillas, no del espíritu, no, de una iglesia sana. Una iglesia que ha conocido a Dios. Una iglesia que tiene vida del Espíritu Santo. ¿Entendéis? Otra cosa que he apuntado es el peligro, y esto es un peligro, del individualismo espiritual. Pablo habló a la iglesia de Corinto, porque tenía una serie de problemas que os he dicho. Había principalmente el problema de la división por causa de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque ellos daban mayor importancia a según qué dones podía tener una persona o no los tenía. Y eso traía división. Tú imagínate que tengas el don de profecía y que la iglesia de Corinto toda dijera, no, el don de profecía no es importante para Dios. Es más importante el don de interpretación de sueños. ¿Cómo te sentirás tú? Pero bueno, si Dios me da este don, ¿para qué es? ¿Cómo lo pongo en práctica? Será para edificación del pueblo, ¿no? Bien, pues eso es lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Y hoy hay un problema similar. No igual, pero sí similar. Hablas con gente y te dice, sí, porque mi ministerio, mi visión, mi proyecto, ¿tú qué? ¿Tú qué? La gente se cree, escúchame, hay mucha gente que se cree que el hecho de ocupar una silla en la iglesia, eso es algo que ya te corresponde. Tú estás aquí por gracia, por la gracia de Cristo. Es por gracia. Si yo estoy como pastor, es por gracia del Señor. A mí no me corresponde nada. No es mi ministerio, no es mi visión, no es mi iglesia. Es el ministerio que Dios ha puesto en mí, es la visión que Dios ha puesto en mi espíritu y es la iglesia que el Señor ha puesto a mi abasto para poder servirla. Hoy en día, claro, vosotros quizás estáis en otro lado, ¿verdad? Pero hoy en día se habla mucho con estos términos, mi y mí, ¿de acuerdo? Y eso trae división, porque estamos haciendo como hacía la iglesia de Corinto, que daba más importancia según qué dones, según qué cosas, que lo que, o sea, no daban una importancia igualitaria, no veían que todo lo que había en la iglesia de Corinto era de Dios, ¿entendéis? No lo veían, lo veían a su manera. La iglesia no puede fragmentarse en problemas, diríamos, no problemas, sino en proyectos personales. Todo, y ahora quiero que por favor escuchéis bien. Yo sé que a alguno está medio aburrido porque no le gustan este tipo de palabras. Ya sé, es de enseñanza, eso no gusta tanto, ¿verdad? Es más sencillo, Cristo vive, Cristo reina, Dios te va a levantar, ahora levántate, vamos a orar, pam, pim, pam, pum, y la gente, ¡guau! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿cómo aprendemos? Por arte de magia, con una varita mágica, y decimos, ¿qué es la iglesia? No sé, ¡pim! ¡Hala! Ya has aprendido. Habrá que predicarlo, ¿verdad? Nosotros no podemos fragmentar cosas. Todos somos parte del pueblo de Dios. Los proyectos personales, los proyectos de iglesia, no se pueden... ¿A qué te refieres, pastor? A ver. Hay cosas que pertenecen todas de forma genérica a lo que sería el cuerpo de Cristo. A ver, ¿cómo os lo explico?
sin ir más lejos, el tema de INSTE. ¿Sabéis qué es el INSTE, la gran mayoría? ¿Verdad? Los estudios teológicos. Bien. Hay gente que está en desacuerdo. Todo día estaba orando y Dios me decía, hay gente que lo está criticando. Bueno, está bien. Cada uno que haga lo que quiera. Pero yo sé, porque Dios me lo dijo, que hay gente que está criticando el tema del INSTE porque no lo comparte, porque no quieren hacerlo, porque dicen, pero ¿por qué tiene que ser condición sine qua non el hecho de estudiar unos estudios teológicos para poder ocupar un cargo? Muy sencillo, querido hermano, querida hermana, muy sencillo. La diversidad nos trae diferentes culturas. Tú vendrás de República Dominicana con una enseñanza, tú vendrás de Honduras con una enseñanza, tú vendrás de Alemania con una enseñanza. Y aquí tenemos que centrarnos en una misma varita, una misma vara de medir, una enseñanza común para que no hayan divisiones. Porque yo he escuchado auténticas tonterías, y perdóname por la expresión, auténticas tonterías teológicas. Y luego he mirado y digo, claro, no hay INSTE. ¿Qué pasa? ¿Que el INSTE es la varita mágica? No. El INSTE es algo que realmente está estipulado por Biblia abierta, que somos ejemplo a nivel internacional en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa, que nos están pidiendo cada vez más este tipo de estudios porque se han dado cuenta realmente que son súper eficaces. Entonces, queremos que todos los, entre comillas, trabajos, ministerios, ocupaciones en la Iglesia, estén todos bajo una mismo conocimiento teológico, que no hayan divisiones, que yo no piense, esto es así, y tú me digas, no, esto es asá. No. ¿Entendéis? Y el ejemplo, por ejemplo, es este, el tema del INSTE. ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, pues porque os he dado la razón, de alguna manera, os la acabo de dar. El cuerpo no puede fragmentarse. Aquí hay diversidad y la diversidad trae, pues como en todos los lugares, diferentes formas de trabajar. ¿Entendéis, Iglesia? ¿Sabes que la madurez no se mide por cuanto tú sabes? Por tu conocimiento. ¿No sabías eso? ¿Sabes cómo se mide la madurez? Seguro que esto nunca lo has escuchado. Claro que lo has escuchado. Está en la Biblia. La madurez se mide por cómo tú aplicas tus dones para edificar a los demás. ¿Entiendes? ¿O qué te crees? ¿Que Dios te dio un don para que tú lo pongas en el bolsillo, te lo guardes ahí y vengas el domingo a la iglesia, el miércoles o el día que sea y ya está? Dios te bendiga, me voy, tengo la comida en el fuego, no es que mañana tengo un compromiso, me voy quitando porque no sé cuánto. ¿Y los dones, hijo mío? ¿Y los dones? ¿Qué hago con los dones? ¿Me los como dentro de la paella que tengo ahí preparadita ahí para esto? ¿Qué hago con los dones? Los dones son para compartirlos. Sí, claro, pastor, pero es que hay dones que son para predicar. No me vengas con estas. Hay dones, y la gran mayoría de dones son para ponerlos en práctica con el resto del cuerpo de Cristo. Es cierto que hay el don de predicación, sí, claro, pero no todo el mundo, como te he dicho y como dijo Pablo, tiene que estar predicando. No sé, Dios sabrá, ¿verdad? Pero sí hay dones en los cuales tú puedes utilizarlos para edificar a tu hermano o a tu hermana. Pero claro, si yo vengo como espectador, ¿qué sucede? Que no hay dones que valgan. Y hay algo que dice la Escritura muy, muy conciso. Si es lo poquito. Pero, sin embargo, ¿qué? Si tú no eres fiel a lo que Dios te da, aún lo mucho, no importa. Si tú no haces las cosas bien hechas, no, es que yo soy pastor, tú no eres nada delante de Dios. Si yo no hago bien las cosas delante del Señor, aún lo mucho, aún lo poco, da igual, me va a ser quitado. ¿Entiendes, iglesia? Tenemos que valorar lo que es la iglesia, la tenemos que valorar. Y termino, un minuto y termino, ¿de acuerdo?
tenía más cosas, porque intento de alguna manera pues resumir este tipo de estudios. Pero cuando el Señor, o mejor dicho, cuando la Iglesia pierde la conexión con la cabeza, que es Jesús, ¿qué crees que sucede? Y es un tema que me gusta hablar. Ya sé, que estáis muchos cansados. Aguantad un poquitín más. Yo conozco pastores que en las iglesias, para que la gente crezca y aprenda, sus predicaciones son 1 horita y media. Es que tenemos que olvidarnos de esos 20 minutos de predicación, o 30 minutos, que sea la voluntad de Dios. Sonríe, que Dios te ama, a ti también te ama y a mí. Y eso ya es fuerte, ¿eh? Que a mí. Cuando la Iglesia pierde la conexión con Cristo, suceden varias cosas que he apuntado aquí. O sea, cuando pierde la conexión con la cabeza, ¿vale? Que es el Señor, que es Cristo. La Iglesia se vuelve entonces una Iglesia activista, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es una Iglesia activista? A ver, ¿qué es una Iglesia activista? Es una Iglesia que no para. Lunes, culto. Martes, culto. Miércoles, enseñanza de no sé qué. Jueves, enseñanza de no sé cuánto. Viernes, culto. El sábado, también una reunión para no sé qué. Y el domingo, culto. Pero espérate, no te lo pierdas. Que el domingo va a haber culto, pero después va a haber también otro culto dirigido para no sé cuánto. Activista. ¿Esto siempre pasa? ¿Siempre pasa? Pregunto, ¿esto siempre pasa? Porque gente puede decir, pero pastor, hay iglesias que pueden tener el Espíritu Santo y que lo hagan, ¿sí? Pero estoy hablando de una iglesia que pierde su comunión con la cabeza. Una iglesia que es activista, que como no sienten a Dios, como no están llenos del Espíritu, como no hay gozo, como no hay paz, ¿uno qué necesita? Activismo. Lunes, martes, miércoles, así estoy ocupado y así mi ego está más aplacado, porque pienso que al trabajar para Dios hago las cosas bien hechas, ¿verdad? Y entonces es como que tendré gozo, tendré paz, porque estoy trabajando para Dios. Mentira. Mentira, totalmente mentira. ¿Hay iglesias así? Sí, por supuesto, y conozco. Iglesias activistas, que lo hacen por actividad, para, de alguna forma, un autocontentamiento. ¿Por qué? Porque no tienen el gozo del Espíritu. Porque han perdido la comunión con la cabeza, que es Cristo. Y son iglesias que no están vivas. ¿Qué más puede suceder? Una iglesia religiosa. Una iglesia religiosa. ¿Qué es una iglesia religiosa? La religiosidad nos lleva realmente a no tener vida de Cristo, o mejor dicho, cuando uno no tiene vida de Cristo, está inmerso en una religiosidad, en odres viejos, en costumbres, en formas de actuar, ¿entendéis? Como antiguamente, y no voy a entrar en detalles, pero como antiguamente, ¿os acordáis? El Señor, lo que dijo, sepulcros, banqueados, religiosidad. Esto significa vida espiritualmente muerta. Cuando uno no tiene vida, comunión directa con la cabeza, es una iglesia real. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de ti y de mí. No te creas que estoy hablando, no, hablo de todos, porque la iglesia somos todos. Una iglesia religiosa es una iglesia espiritualmente muerta. Y por último, una iglesia que no tiene vida del Espíritu es una iglesia que realmente es estructurada, como antes decía. Hay muchas estructuras, mucho trabajo, esto lo hacemos así, todo está anotado, o bien por un ordenador, por un programa informático, todo muy bien, todo muy estructurado, todo muy ordenado. Tú haces esto, tú vas a predicar este día, pero hazlo de este tema, y luego intenta que la predicación sea de tal hora a tal hora, para que no haya una sobrecarga.
etcétera, etcétera. ¿Y qué, pastor? Pues que es una iglesia estructurada, pero una iglesia totalmente estéril, porque no tiene vida de Dios. ¿Entendéis? La importancia de estar conectados a la cabeza que es Cristo. ¿Entendéis la diferencia? Hay que entenderlo, iglesia, porque cuando una iglesia realmente tiene vida del Espíritu, cuando una iglesia está alineada realmente con la cabeza, que es Jesucristo de Nazaret, ¿sabes qué sucede? Que hay fruto, que hay poder de Dios en esa iglesia, que hay transformación, que no hace falta hacer tanto y tanto y tanto esfuerzo si no se puede, sino que a veces con menos movimientos, con menos estructura, Dios se mueve más. ¿Entendéis? No hace falta ser un activista espiritual. Dios tampoco quiere eso. Dejo lo otro, ¿vale? Ya no termino aquí, ya está. Pero por favor, tenemos que dar importancia a lo que es la iglesia. La iglesia no es una reunión de miembros normales que digamos nos reunimos. Cuando yo voy a un bar, por ejemplo, o cuando iba a un bar, o cuando voy a una reunión donde no es ámbitos espirituales, uno va mirando el reloj y a lo mejor sin ir más lejos. En la empresa donde yo trabajo daban historias, ¿verdad? Locuciones. Y estabas tú ahí, yo estaba sentado y decía, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo, el tiempo de mi vida aquí sentado, mirando a este tío hablando. Y la gente allí, uno bostezando, otro hablando, otro con la cabeza así torcida, como que se estaba, digo, este se va a quebrar las cervicales, como siga así. Entonces, ahí sí, ¿no? Que uno mira el reloj. ¿Por qué? Porque es una reunión de personas normales. Pero esto no es una reunión normal. Esto es una reunión de un cuerpo vivo, a través del Espíritu Santo. Y tenemos que darle importancia, por favor, iglesia. No sé por qué el Señor siempre me está llevando hacia este tema, de honrar los cultos del domingo. Que no se honra a Dios a través de eso. Y hoy tengo la prueba, sin ir más lejos, cuando venía, ya me han puesto mal cuerpo. Porque digo, ¿será posible? Tanto que estoy compartiendo, que no es por mí, que a mí no me hacéis daño, es a Él, es a Cristo. Y cuando uno está predicando y diciendo, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y la gente hace lo que le da la real gana, pues entonces, a mí me duele mucho. No por mí, por Él, ¿entendéis? Entonces vamos por favor, a valorar lo que es la iglesia. No la iglesia de Santa Coloma de Farnés, que también no, la iglesia de Cristo. Vamos a valorarla y vamos a darle el lugar que le corresponde. Amén. Igual que los cultos. Porque si yo valoro la iglesia y valoro las reuniones de cultos, estoy valorando a mi Salvador. ¿Entiendes? Padre amado, Señor de lo alto, quiero darte gracias por este tiempo y gracias por haberme permitido compartir esta palabra algo más extensa, Señor. Pero, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, por favor, que nos des gracia y capacidad para poder valorar todo aquello que viene de ti, Señor. Todo aquello que tú has propuesto, todos tus planes, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Padre, aparta toda artimaña del maligno. Todo plan del enemigo, Señor, todo pensamiento, todo aquel sentimiento que de alguna forma, Señor, sirva para desprestigiar, desvalorizar todo aquello que tú has constituido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cubro esta iglesia con tu sangre, la sangre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Podemos